iglesia. Justo hoy en la mañana, ayer y creo que este fin de semana con mi esposa hemos estado reflexionando muchas cosas. Y ayer mi esposa veía a sus primos chiquitos, los vio después de mucho tiempo, que ya no son primos chiquitos. Ya el uno va a la universidad y toda la cosa. Y mi esposa me decía, oye, qué rápido que pasa el tiempo. Hoy hablábamos igual de otros muchachitos que alguna vez yo conocí y yo les ayudaba cuando eran más pequeños, yo les predicaba. Y decía, ahora ya están grandes, ya son más altos que yo y todo el asunto. Y la cosa es que decíamos, el tiempo pasa y pasa. Ya son 4 meses que va a cumplir mi hija a mediados de este mes. Y me parece que fuera la semana pasada cuando recién nació. Entonces el tiempo está pasando, está pasando, está pasando. Y muchas veces ni siquiera nos estamos dando cuenta o no nos estamos percatando realmente de lo que está sucediendo. ¿Sí? Y si el Señor así permitió que sean las cosas es porque Él tiene un plan con eso. ¿Ok? Y parte de ese tiempo que está pasando y está pasando, mucho de ese tiempo está, está lleno de algo llamado sufrimiento, que tanto usted como yo y el más santo de los santos lo ha tenido que recibir y lo ha tenido que experimentar. ¿Ok? Es algo llamado sufrimiento, que muchas veces el Señor los usa, muchas veces vienen como consecuencia de nuestras malas decisiones, otras veces vienen como injusticias, otras veces vienen como algo, como misericordia, como misericordia de parte de Dios, como misericordia si es sufrimiento, sí, muchas veces viene como misericordia de parte de Dios para tenerte cerca de Él. Entonces, pero es algo que todos nosotros hemos experimentado. Yo no creo que aquí haya uno solo, a menos de que tú tengas 2, 3 años, que ese niño no sabe lo que es sufrir. Ese niño puede vivir en una casa debajo de un puente que el niño va a sentirse rico. Yo me acuerdo cuando era niño, yo hablaba con mis papás y yo les decía, nosotros somos ricos. Y yo vivía feliz pensando que éramos ricos hasta los 4 o 5 años. Así son los niños. Pero yo creo que todos aquí hemos experimentado realmente lo que es el sufrimiento. Y muchas veces nos hemos preguntado por qué. Entonces, el día de hoy yo quiero hablarles en esta misma serie de la fe, en esta misma continuidad hablando sobre la fe. Quiero hablarles sobre la fe en medio del sufrimiento. ¿Ok? Quiero que me preste toda la atención posible. Quiero que rinda totalmente su corazón en este tiempo y escuche lo que es la fe en medio del sufrimiento, porque el tiempo está pasando. El tiempo transcurre, vienen buenas noticias y eso es hermoso. Yo como quisiera que todos ustedes solo estén llenos de buenas noticias. Créanme que yo sería, yo como su hermano estaría muy contento y como pastor estaría aún más contento de que usted solo reciba buenas noticias. Eso sería algo hermoso. Pero usted y yo sabemos que la vida no funciona así. La vida no funciona de esa manera. Muchas veces vienen sufrimientos y el tiempo pasa y las cosas se aceleran y los días pasan y muchas veces estamos desaprovechando porque escuchen una cosa, aunque el sufrimiento venga, eso no es una razón para que nuestra vida tenga que terminar. Eso no es una razón para que nuestra vida se tenga que hundir. Nosotros tenemos que aprovechar toda situación que sucede en nuestra vida. Tenemos que vivir todo lo que nos está pasando. Tanto las cosas buenas como las cosas malas. Para todo Dios tiene un propósito. Yo les daba una palabra, les decía, todo sirve para bien, para los que aman al Señor, conforme al propósito que han sido llamados. Todo, lo bueno y lo malo. Y hemos visto cómo el Señor nos bendice tanto. Hemos hablado mucho de la bendición de Dios, hemos hablado de la fe, hemos hablado de las promesas del Señor, hemos hablado de la fidelidad de Dios. Hoy vamos a hablar del sufrimiento. Amén. Hoy vamos a hablar cómo Dios nos bendice en medio del sufrimiento. Aunque para muchos tal vez eso suena un poco contraproducente, pero es así. ¿Ok? Entonces, a lo largo de la vida como cristiano, mire, yo he visto muchos cristianos, incluyéndome a mí mismo, perder la lucha contra el desánimo, la crisis, el sufrimiento y las circunstancias, ¿sí? A lo largo de toda esta vida como cristiano lo he visto así. Y lastimosamente muchos han llegado incluso a poner fin a su vida a causa de estas cosas. Lastimosamente he escuchado incluso de pastores que pues han llegado a quitarse la vida, muchos por soledad y obviamente estamos hablando de desánimo, depresión,
de muchos problemas, de mucho sufrimiento. ¿Ok? No somos quien para juzgar ese tipo de cosas, ¿sí? Pero es triste. Y a veces yo voy a hablarlo personalmente, pero yo creo que muchos se pueden poner en mis zapatos. A veces, porque muchos nos ha pasado esto, a veces quisiéramos hablar con alguien que nos dé la respuesta del por qué estamos atravesando esa dificultad tan grande. ¿Cuánto les pasa? Entonces, por eso yo les digo, cada vez que algo así te pasa, lo primero que tú haces es escribirle a alguien muy querido. ¿Sí o qué? Cuando estás pasando algo mal, buscas apoyo en alguien que amas mucho y que sabes que te ama mucho. Entonces es por eso, porque queremos hablar, queremos ese refugio de alguien importante para nosotros y queremos que alguien nos dé la respuesta realmente. Por eso muchas personas, una persona vino donde mí y me dijo, mire, pasa esto con mi hijo y esto y lo de acá. Yo le dije, lea la Biblia. Ahí está cómo tiene que corregir a su hijo, ahí está cómo tiene que criar a su hijo. Al final terminó diciéndome que no sirvo para nada y que los pastores no sirven para nada porque no te dicen qué hacer. Entonces, y es que yo no estoy aquí para decirle qué hacer, yo estoy aquí para guiarle lo que tiene que hacer, lo que el Señor nos ha dicho que tenemos que hacer y después pues tomar nuestras decisiones, ¿sí? Pero muchas veces viene la gente así y se frustra porque yo, José Jaramillo, no leí la respuesta y yo le digo desde ya, iglesia amada, yo nunca le voy a dar la respuesta. Un pastor nunca le va a dar una respuesta. ¿Sí? A todas las circunstancias. Usted me dice es que no sé por qué se murió mi familiar, no sé por qué perdí el trabajo, no sé por qué tanta mala noticia, ¿qué quiere que le diga? Yo tampoco sé. Y es que nadie sabe. Y eso mismo, y esa misma conclusión llegó Job. Yo no sé nada. Esa misma conclusión llegó el mismo Salomón, que podríamos decir que era el hombre más sabio de todos después de Jesucristo. A esa misma conclusión llegó Salomón. Cuando dijo, he tratado de comprender todo, he tratado de estudiar todo, he tratado de entender cómo pasan las cosas y he llegado a una conclusión, no sé nada. Mire, aun cuando sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, viene un pensamiento el cual no podemos negar ni usted ni yo. ¿Cuál es este? Leer la Biblia es lo único que siempre me dicen que haga y no me ayuda en nada. He estado leyendo, he estado orando, he estado hablando y no me está ayudando. Estoy harto. Leer la Biblia no servirá de nada en esta circunstancia, independientemente de la que usted está. Yo creo que a muchos se nos ha venido ese pensamiento en algún momento de la vida. Yo que el día de hoy quiero ser bien honesto con ustedes, sí, alguna vez me vino ese pensamiento, es como que esta circunstancia está complicada, aquí no me puede ayudar la Biblia en algún momento de mi juventud, aunque soy bastante joven todavía. Muchas veces realmente, pero me vi en ese lugar frío. Perdón si la mirada está acá, es que acá los tengo ustedes y acá tengo la cámara, entonces, ok, no es que estoy leyendo, es que estoy viéndolos a ustedes. Entonces, muchas veces me vi en ese lugar frío, no sé ustedes también, lleno de dudas, de sufrimiento y solo, ¿sí? Y aunque tenía gente a mi alrededor, me sentía solo porque nadie podía entender mi condición interna. No sé si estoy hablando a los corazones de alguien o alguien ha sentido eso en algún momento. Pero en medio de eso, lo que en algún momento dije que no serviría de nada, que es leer la Biblia, terminó siendo la respuesta. De repente, un día, y esto lo digo en serio, la Biblia, y me pasó 1000 veces esto, de repente un día la Biblia cobró vida y habló a mi vida como nunca lo había hecho. Y aquí estoy, mis hermanos, aquí estoy. Tal vez no con la vida perfecta, pero sí glorificando al Señor, predicando, adorando al Señor. Y no me veo sin servirle al Señor. Sí, en algún momento leí ese libro que alguna vez lo leí de una manera vacía, lo leí simplemente por leer, porque un líder me lo decía, porque mis padres me obligaban, pero en un momento leí ese libro y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. De repente me di cuenta que ese libro estaba vivo y que estaba hablando a mi vida Dios a través de ese libro. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí entendí. Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Eso es realmente lo único que tengo que comunicar esta mañana. Chao, no mentira. Pero realmente eso es a lo que quiero irme. Eso es lo que quiero enseñar el día de hoy. Cada chispa de fe es un milagro del Espíritu de Dios en nosotros, iglesia. Porque la fe no es don de nosotros, la fe es un don dado por Dios.
Pero ¿sabes cuál es la diferencia de este milagro con otros milagros? Que este es el único milagro el cual Dios nos ha dicho cómo opera y que podemos operarlo, que es a través de leer su palabra. ¿Cuántos me entienden? Entonces el sufrimiento es una lucha por la fe. ¿Sí o qué? Porque cuando estás sufriendo, hay una lucha tenaz entre creer o no creer, entre dar gracias y glorificar a Dios o quejarme y ya mandar al cuerno a la iglesia y al pastor José y a todo el mundo, ya estoy harto y me voy otra vez al mundo, o realmente refugiarme en el Señor como nunca antes y creerle y orar y leer la Biblia y dejar que Él me hable y dejar que Él toque mi corazón y transforme mi vida totalmente. El sufrimiento es una lucha por la fe. Yo no sé si muchos de ustedes deben estar atravesando sufrimiento ahora. Yo creo que esta palabra va a hablar mucho a tu vida. Tal vez va a ser un poco sencilla, tal vez te desilusione un poco, pero al mismo tiempo te va a alentar bastante. ¿Sí? El núcleo de cada lucha que tenemos es la siguiente pregunta. ¿Puedo confiar en que en esta horrible experiencia que estoy atravesando voy a ver la bondad de Dios en mi vida? ¿O debo hacerme cargo de esto por mi cuenta? ¿Es Dios bueno? ¿Y cómo responder sí todo el tiempo cuando te preguntan si Dios es bueno sin fe? Y entiéndeme una cosa, más que alivio, más que consuelo, más que seguridad, necesitamos fe. Más que consuelo, más que alivio, más que seguridad, necesitamos fe. Que muchas veces cuando estamos atravesando esto, no buscamos fe, buscamos que alguien nos consuele. Y el consuelo está bien. A mí me gusta estar con mis hermanos cuando están pasando un momento malo. A mí me gusta escribirles, me gusta llamarles, me gusta preguntarles a cada rato. Yo ya creo que la Belencita ya estaba asustada porque todos los días yo le escribía a las 5 o 6 de la mañana, oye, ¿cómo está tu papi? Igual el Kevin, porque sí, me gusta dar ese consuelo, me gusta consolar a la gente, pero lo que la gente necesita en esos momentos duros no es eso, es fe. Aunque eso también es necesario, pero lo principal es fe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, el sermón de hoy, como les dije, probablemente sea una desilusión. Es decepcionante porque lo que tengo que decir no es nada extraordinario, ¿ok? Y te encuentras atravesando por una crisis, mi hermano, mi hermana, tal vez la peor crisis de tu vida, y vienes a mí para que yo te diciéndome, pastor, ayúdame, ¿qué me puedes dar? Y de repente yo te digo, lee la Biblia. Tú me vas a decir, ¿en serio? Eso es todo lo que tenemos. O sea que tú no sabes nada de la vida, no puedes dar un consejo, pero yo te voy a decir, lee la Biblia. Sin embargo, yo espero que esta enseñanza sea alentadora también, debido a la misma simplicidad, ¿ok? Porque todo sufrimiento es una lucha por la fe, pero la fe es un milagro, ¿no? Ya habíamos dicho eso. Entonces, ¿qué esperanza tenemos de que un milagro suceda en estos tiempos de sufrimiento? Recuerde, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que ese milagro, usted expecte recibirlo en medio de este tiempo de sufrimiento. J. I. Parker explica, quiero que me escuche bien, si yo fuera el diablo, una de mis primeras metas sería impedir que la gente profundizase en la Biblia. Haría todo lo que pudiera con el equivalente espiritual de hoyos, espinas, setos, perdón, y trampas para asustar a las personas. Distraernos, mantenernos ocupados, hacernos pensar que estamos demasiado heridos para acudir a la palabra de Dios y que la lucha ya está perdida. Eso es lo que quiere el diablo hacer. Así que hoy damos inicio a 2 semanas que estarán centradas en la lucha por la fe. ¿Ok? Y para ello cubriremos 4 categorías de lo que podemos hacer para luchar por la fe personalmente en medio del sufrimiento. Vamos a leer 4 cosas. Yo les quiero enseñar 4 cosas, ¿ok? Primero, leer la Biblia. ¿Ok? No diga como que, ay, ese consejo más turro. Es el consejo más fabuloso que te puede dar alguien. ¿Sabes por qué? Porque puedes ir donde el tipo más sabio del mundo, que si no te da este consejo, tal vez no te está dirigiendo hacia Dios. Por más que sea la iluminación o el método más hermoso, las palabras más bellas, este consejo es a veces lo único que necesitamos recibir para que entendamos que necesitamos depender únicamente de Dios.
Porque si la fe es por el oír la palabra de Dios, entonces leer las escrituras es obviamente importante, iglesia. Pero como indica Packer en esto que le acabo de leer, hay todo tipo de cosas que se atraviesan en el camino y especialmente durante los tiempos de dificultad. Y demos un vistazo, quiero que veamos 3 cosas que pasan que nos impiden leer o leer bien y qué podemos hacer al respecto. Lo primero, mis hermanos, cuídense de la rutina. Cuídense de la rutina muchísimo. Una de las cosas que realmente obstruyen nuestras vidas como cristianos es cuando leemos simplemente porque sentimos que debemos leerla y ya. No, pues me toca leer porque ya estoy en el grupo de estudio bíblico, me toca leer y ya. Cuídese de eso. Ahora, no me malinterprete, la autodisciplina es algo bueno, ¿sí? Ahora, no siempre me siento con ganas de leer y aún así la leo de todos modos, pero la disciplina es diferente a la rutina, ¿ok? Digamos una cosa, no sé si está por aquí mi cuñada, creo que sí está. Entonces, digamos una cosa, por eso te amo este ejemplo. Tu dentista de repente te dice que te limpie los dientes con hilo dental cada noche y lo haces pero a medias, como que ya solo los de abajo. Entonces, ¿qué sucede? O más o menos nomás me paso ahí ya porque el dentista me dijo que tenía que hacerlo, porque me molesta todo el tiempo, porque me ve ya, entonces ya, lo hice más o menos y cuando lo vea y me diga, ¿te estás limpiando con hilo dental? Yo voy a decir, sí, sin culpa en mi conciencia, ¿no? Sí, ¿y por qué sigues esa carie ahí? ¿Y por qué sigues lleno de sarro ahí? ¿Y por qué sigues igual que antes? ¿Me entiende? Cuando hacemos las cosas simplemente por hacer y lo hacemos a medias, pues no significa que estés obteniendo algo, no significa que estés obteniendo resultados. Entonces el sufrimiento puede ayudarte a comprender cuánto tú necesitas de la palabra de Dios. Solo el sufrimiento puede ayudarte a entender cuánto realmente tú necesitas de la palabra de Dios. Entonces, ¿y cómo funciona esto? Pongamos un ejemplo, digamos que tu hijo adulto, y si tú tienes hijos o tu hijo chiquito, imagínate que es un adulto, tu hijo adulto se está alejando de la fe y está tomando toda clase de malas decisiones, ¿ok? Son las 6 de la mañana y acabas de despertarte. ¿Cuál es tu meta del día? Tu meta del día. A primera vista, esa podría parecer una pregunta muy sencilla, que es alistarte, ir al trabajo, hacer bien tu trabajo, alentar a tu amigo durante el almuerzo, asistir a una reunión con amigos, qué sé yo, cenar con un amigo, esperar mejores noticias sobre tu hijo, orar por él e ir a la cama. ¿Ok? Esa es tu meta, no tiene nada de malo. Pero si Dios dispone todas las cosas para nuestro bien, estaríamos diciendo que Dios también tiene una meta para nosotros en este día. ¿Cuál es la meta de Dios para nosotros hoy? La meta que tú tienes está muy bien, ese es tu día. Eso es lo que hace el día a día. Pero ¿cuál es la meta de Dios para nosotros hoy? Él quiere edificar tu fe y Él usará esa lucha con tu hijo para hacerlo. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, yo creo que quizá tú eres capaz de lograr todas tus metas por tu cuenta, pero realmente no estás logrando que algo dure, ¿verdad? Pero ¿qué hay de las metas de Dios? ¿Puedes lograr las metas de Dios por tu cuenta? Absolutamente no. Mientras más te des cuenta de los grandes objetivos que Él tiene para ti, más vas a sentir la necesidad de estar arraigado en su verdad y en su realidad, en su palabra. Lo que te va a llevar a sentir una desesperación profunda por estudiar y escudriñar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, por eso muchas veces Dios permite esas crisis, porque Él tiene planes con nosotros. No, escúcheme, un error muy común de muchos cristianos hoy en día es pensar que Él se apega a nuestro plan. Ok, Señor, mi plan es este, bendíceme el día de hoy. Él te va a decir, ok, ese es tu plan, yo te bendigo, pero yo también tengo planes. Y mis planes están por encima de los tuyos. Y yo quiero comenzar a edificar tu fe a través de una crisis financiera. Y esos planes no los logramos nosotros. Ese plan únicamente lo lleva a cabo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos fe para ese tipo de cosas. Amén. Ahora, segundo punto, cuídate del ajetreo.
Cuídate del ajetreo. Si quieres leer la Biblia bien y regularmente, necesitas un plan. Ahora, para algunos de nosotros eso es algo obvio. Otros se estremecen con la idea. Es como que, pero ¿por qué no solo ser libres y dejar que pase? Leer cuando yo sienta leer y toda la cosa. Pero cuando la vida se vuelve ocupada, mis hermanos, y esto va para muchos jóvenes aquí, para todo el mundo en realidad, cuando la vida se torna ocupada, todos sucumbimos ante la tiranía de lo urgente y terminamos abandonando lo que es más importante. ¿Sí o qué? Entonces vemos muchos padres que abandonan a sus hijos por trabajar. No, pues que es urgente, me están llamando, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo de acá, y abandonan lo importante. Eso nos pasa con el Señor muchísimo, eso pasa más de lo que usted se imagina en la iglesia. La gente cambia lo que es supuestamente urgente y prefiere eso por el Señor, ¿no? Pues que como es urgente, como es necesario, me requieren en el trabajo, entonces ya no puedo orar, ya no puedo leer la Biblia. Cuídese del ajetreo. Un plan es útil porque cuida lo que es crucial y nos ayuda a decir no a las distracciones del momento. Ahora, ¿cuándo tenemos que armar nuestro plan? ¿Cuándo tenemos que leer la Biblia? Escoge el tiempo en el que mejor te sientas. Jesús se reunía con su Padre temprano en la mañana, dice la palabra. Y a menos que exista una razón convincente para lo contrario, ese sería un buen modelo. Amén. ¿Dónde tengo que leer la Biblia? En un lugar libre de distracciones. ¿Y qué tengo que leer? En cierto sentido, eso realmente no importa. ¿Sí? Con un poco de conocimiento de las escrituras, puedes abrir la Biblia en cualquier lugar y beneficiarte de ella. Pero ten cuidado de jugar a la ruleta. Lee la Biblia tal como fue escrita. Amén. No solo tomes un versículo. Por eso a mí no me gusta esto de la Biblia que tenemos para el celular. Nos pone el versículo del día. Y la gente agarra, lee el versículo del día y dice, ya está. Y agarran y te ponen versículos que tú puedes interpretar como a ti te dé la gana. Léase el capítulo completo para que usted pueda entender bien la Biblia. Amén. También puedo usar un plan de lectura. Nosotros en el estudio bíblico pues le estamos mandando cómo leer la Biblia. Ya mismo acabamos el Nuevo Testamento, ¿no? Tan felices los que están en el estudio bíblico. Ya mismo acabamos el Nuevo Testamento. Qué hermoso, oiga. Qué hermoso. Entonces, si usted quiere usar un plan de lectura, hágalo. Ahora, último punto, cuídese del agotamiento. Cuídese del agotamiento. Yo me pregunto si has estado exhausto antes de leer la Biblia. Alguna vez yo creo que sí. Cuando la abres, parece fría y muerta, principalmente cuando estamos en tiempos de sufrimiento y nos sentimos insensibles al mundo. Y puede ser realmente difícil relacionarnos con la escritura cuando estamos muy cansados. ¿Cómo protegernos de eso? Primero, ora. Sí, para que la Biblia no se torne fría y muerta y no la leas de una manera mecánica. Primero, ora antes de leer la Biblia. Ora para que Dios abra tus ojos y te permita ver las maravillas de su palabra. Segundo, ora. Ora a leer el pasaje que estás estudiando. Busca cosas para las cuales adorar a Dios, por las cuales agradecerle, por las cuales orar y confesar. Y es que eso es importantísimo, iglesia. Si nosotros abrimos cualquier capítulo de la Biblia, vamos a encontrar una razón por la que adorar a Dios. Si somos despistados, vamos a encontrar una sola. Pero hay muchas razones por las que adorar a Dios en cada capítulo que leemos la Biblia. Tercero, ora. Cuando termines, ora para que habiendo escuchado su palabra puedas ser transformado. Y cuarto, lee. Lee. Especialmente en tiempos de aflicción, usa algo que alguien más ha escrito como guía para estudiar la Biblia y puede ser verdaderamente útil. Por eso nosotros a los que están en el estudio bíblico les mandamos un estudio, ¿verdad? Y versículo por versículo te manda una explicación para que tú entiendas correctamente. Iglesia, nosotros tenemos que honrar y poner en un lugar especial, yo siempre les he dicho, la palabra de Dios. Siempre, siempre, siempre. Tenemos que honrar de gran manera la palabra de Dios. No puede ser que gente que dice ser cristianos y que decimos amar la palabra de Dios, nunca leemos la Biblia. Y nunca la tomamos como nuestro refugio, nuestro sostén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que orar, orar, orar. Y yo les animo, lean.
Hay un libro que me han recomendado mucho si usted está pasando un momento difícil, que se llama La depresión espiritual. ¿De quién era este libro? De Martin Lloyd Jones, creo que es. De Martin Lloyd Jones. Está gratis, incluso en el internet, ahí se puede ver el PDF y toda la cosa. Lea ese tipo de libros que le acerquen más a la palabra de Dios, que le ayuden a entender la palabra de Dios. Es un material buenísimo. Hay unos libros hermosos, hay unos libros preciosos que han requerido años para escribirlos. Entonces yo le animo, busque ese libro y léalo. Si usted está pasando depresión, si usted está pasando mucha dificultad, mucho sufrimiento, lea ese libro. La depresión espiritual se llama, de Martin Lloyd Jones. ¿Sí es Martin Lloyd Jones? Sí creo. Si no, ya me corrijo más adelante, ¿ok? Ahora, lo primero entonces ya vimos es que tenemos que leer la Biblia, ¿verdad? Lo segundo es orar la Biblia. Orar la Biblia. Y en Efesios 1, Pablo ora. Les dice que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Por qué? Porque si Dios no abre nuestros corazones a su palabra, podemos leerla cientos de horas a la semana y nunca ver la gloria de lo que dice y de quién la dio. Nunca vamos a ver nada. Hay un acrónimo útil, yo le animo que lo anote, hay un acrónimo súper útil para recordar qué orar es, y le voy a poner, este acrónimo sería ACAS, A-C-A-S, ACAS. ¿Y qué es qué? Adoración, confesión, agradecimiento y súplica. Eso le va a ayudar para que usted recuerde qué es orar. ¿Qué es orar? ¿Y qué tiene que ser parte de su oración siempre? Adoración, confesión, agradecimiento y súplica. ACAS. Póngalo ahí en su cuarto donde usted ora, póngale un papelito, o póngalo en la pared, o póngalo en un pizarrón, qué sé yo, pero acuérdese de esas para que usted pueda orar. Adoración, yo te diría, ¿qué ves en el texto que estás leyendo por lo que puedas adorar a Dios? Amén. Entonces, yo sé que esto parece algo raro de hacer cuando estamos lastimados o sufriendo, pero tener una gran perspectiva de quién es Dios es esencial para enfrentar los grandes problemas. Amén. Lo segundo que le aconsejo es confesión. Confesión. Cuando estamos sufriendo, hay una promesa en Santiago 4 que es preciosa, iglesia. Es preciosa. Y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora, ¿no es eso lo que necesitamos cuando estamos sufriendo? Yo le pregunto, ¿que Dios se acerque a nosotros? Por supuesto. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? Santiago, la misma respuesta, da la misma respuesta más adelante, y la respuesta es el arrepentimiento. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En muchas ocasiones, iglesia, la dificultad que estamos enfrentando es un modo amoroso de Dios para santificarnos. Por lo que hacemos bien en examinar nuestros corazones y alinearnos con el corazón de Dios. Pero incluso cuando nuestro sufrimiento es simplemente, muchas veces, nuestro sufrimiento viene de vivir simplemente en un mundo caído, de las injusticias, o quizás estamos respondiendo mal, porque lo que primero deberíamos hacer es ver nuestro pecado y arrepentirnos de él. Lo siguiente que hacemos en la oración es agradecimiento. ¿Ok? Agradecimiento. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. Yo sé que tal vez está pasando por un sufrimiento terrible, pero por un instante tranquilícese y agradezca a Dios por su bondad revelada en nuestras vidas. Eso nos ayuda a tener fe en la bondad que aún no podemos ver, pero que ya está ahí. ¿Me entiende? No porque no le pasen cosas buenas, Él no es bueno, Él es bueno. Él es bueno. Así que si usted está pasando sufrimiento y se ha quejado cualquier cosa, mire, tranquilícese y agradezca a Dios por su bondad revelada en nuestras vidas. Eso nos ayuda a tener fe en la bondad que aún no podemos ver. Siguiente, súplica. ¿Sí? Súplica es otra palabra para petición. Cualquiera que sea nuestro sufrimiento, iglesia, siempre deberíamos pedir a Dios la sabiduría para responder correctamente. Si no, ¿en quién está dependiendo usted? Entonces, la gracia para obedecer y el alivio para nuestro sufrimiento, debemos pedirlo.
Dios promete darnos siempre lo que es bueno, iglesia. Amén. Y en cuanto a orar la Biblia, yo también le recomiendo, ore los salmos. Si usted no sabe qué decir, coja, y este ejercicio lo hicimos un martes o jueves en la madrugada, ¿se acuerdan los que están ahí? Cogimos cualquier salmo y comenzamos a orar el salmo y fue hermoso, porque los salmos Dios nos dio modelos para nuestras oraciones. Y cuando oramos con estos grandes santos, ¿sí? Nuestra respuesta puede ser sincera y honrosa delante de Dios. Cuando sufrimos, iglesia, es tentador quejarnos en lugar de orar, es muy tentador. Pero entonces, orar a través de los salmos es una excelente manera de guiar nuestra vida de oración. Ore, ore y ore. Entonces, primero lea la Biblia. Esto es para mantener viva nuestra fe. Por eso le digo, para muchos tal vez va a ser desilusionante esta prédica, porque va a decir, eso ya me han dicho 1000 veces. Para otros va a ser alentador porque dicen, sí me lo han dicho 1000 veces, pero no lo he estado haciendo. Así que tengo que hacerlo y es verdad, tengo que recordar eso. Primero, lea la Biblia. Segundo, ore la Biblia. Ya lo vimos. Tercero, recuerde la Biblia, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Recuerde la Biblia. ¿Usted ha notado con qué frecuencia la Biblia nos ordena recordar cosas? En Deuteronomio 15 se le ordena al pueblo recordar que Dios los había librado. La iglesia recibe la sede del Señor, ¿para qué? Para recordar el sacrificio de Cristo y la segunda venida de Cristo. El apóstol Pedro escribe, y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos, recordándoos estas cosas. No es suficiente solo leer la Biblia. Necesitamos recordar lo que dice la Biblia. Por lo tanto, aquí 4 recomendaciones, ¿ok? Claro, el significado de LACAS es, de este acrónimo, es adoración, confesión, agradecimiento y súplica. ¿Ok? Y ahora vamos a memorizar. ¿Ok? Miren, vamos a hacer 4 consideraciones, 4 cositas para recordar la Biblia. Primero, memoriza la palabra de Dios. ¿Sí? Salmos 37, 31 dice, la ley de su Dios está en su corazón, por lo tanto sus pies no resbalarán. Memorizar pasajes de las Escrituras es una gran forma de llevarla contigo en tu corazón donde quiera que estés. Yo siempre les recomiendo que lean este libro que se llama El Hombre Celestial. Es un libro precioso. Víctor también lo leyó, ¿no, Vic? Es un libro hermoso, es un libro maravilloso. Y es tenaz porque, claro, en China, en ese tiempo, bueno, ahora también es ilegal tener una Biblia que no esté de acuerdo a sus estándares. Ellos te dan una Biblia, pero esa Biblia no puede tener ciertos libros. Creo que el Apocalipsis es un libro que le quitan a esa Biblia. Y ciertos libros que se pueden ir en contra del gobierno chino. Entonces, en ese tiempo era peor que eso. Si tú tenías una Biblia, te mataban. Entonces es tremendo. El hermano Jung era un muchachito y de repente dice, quiero una Biblia. Algo pasó y dice, quiero una Biblia y quiero una Biblia y compremos una Biblia. Y se enteran que hay un hombre que tiene una Biblia, pero está a muchas horas de donde él y tiene que ir caminando. Era muy pobre, no tenía ni para comer. Entonces se va caminando donde ese hombre y le dice, oiga, déjeme ver la Biblia, aunque sea tocarla. Aunque ya, si no me deja tocarla, aunque sea verla de lejos, pero quiero verla. Es súper conmovedor este libro. Y el hombre dice, no, 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 yo no tengo ninguna Biblia, y lo manda botando, porque obviamente por miedo. Entonces, en medio de la noche, llega este hombre y le da la Biblia, ¿sí? Para hacerles corto el cuento. Él era el tipo más feliz de la vida, como si a un chico ahora le dieran un PlayStation 5, como si ahora a una madre que está cansada le dieran un viaje a Hawái, no sé, ahí sí, dice Paola, amén. Pero sin los niños, ¿no? Un viaje a Hawái sin los niños. Entonces, eso. El tipo se pone recontra, qué contento este muchacho. Era un niño en ese tiempo. Es como que mi Biblia. Y comienza a memorizarla. Como no tenía dinero para comprar aceite para la lámpara en las noches, tenía que leerla a escondidas en la mañana. O tenía que ahorrar para comprar aceite en la noche, leer un poco, apagar el aceite e ir afuera y enterrar la Biblia. Enterrar la Biblia. Todos los días tenía que hacer eso. Todos los días tenía que enterrar la Biblia. Porque si un soldado lo encontraba con eso, lo mataba a él y mataba a sus padres. Porque eran campesinos que no tenían ni derechos. Entonces,
Más adelante el hermano Jung comienza ya a predicar, lo invitan a un pueblo a predicar. Dios se movió con mucha soberanía sobre la vida del hermano Jung y lo invitan a un pueblo a predicar. Bueno, él llega a ese pueblo, todo un muchacho, llega en su bicicleta, llega sudado y de repente ve que hay un montón de gente en una casa esperándolo, animosos por escuchar la palabra de Dios. Y él dice, yo no sabía qué predicar, yo estaba nervioso, era un muchacho. ¿Y qué hice? Cerré mis ojos y comencé a leer Mateo desde el primer capítulo. Se había memorizado él, todo Mateo. Y si comencé a leer Mateo cerrado mis ojos porque los nervios eran muchos, no era porque era espiritual, sino porque estaba muy nervioso. Y había mucha gente queriendo escuchar y él no sabía qué decir, así que simplemente cierra sus ojos y comienza a leer la Biblia, a recitar la Biblia. En eso él dice, abre los ojos y ve a todo el mundo llorando. Ve a todo el mundo llorando, ve todo el mundo a los pies de Cristo, diciendo, ahora conozco a Cristo. Y todo esto tenían que hacerlo escondidas, ¿no? Y él dice, y esto es lo que quería llegar, cuando lo capturaron y lo metieron en una celda, creo que era de 1 metro por 1 metro, un cubo, y él tenía que estar encorvado todo el día, y entre toda la suciedad y todas las cosas, él dice, lo único que me animó, me reconfortó ahí, es recitar versículo por versículo de lo que yo me sabía en la mente. Porque hoy en día a un preso sí, le dejan tener su Biblia ahí. A él no le dejaban casi ni tener ropa en esa celda. Si nosotros vamos a la Biblia, vemos cómo todos los hombres de Dios realmente pelearon a través de la palabra, mis hermanos. Entonces, aprendamos a memorizar las escrituras. Aprendamos a memorizar la Biblia. Mi esposa dijo que va a comenzar otra vez con el versículo a memorizar cada semana. Pero el problema es que yo creo que hace un tiempo hacíamos esto de memorizando. ¿Se acuerdan algunos de ustedes? Los que están más viejitos. Y el domingo que yo les decía, a ver, mándame el versículo que memorizaste, ese rato se ponían a memorizarlo. y algunos sí lo hacían de corazón toda la semana, pero otros no. Y sean honestos. Tampoco quiero que levante la mano y me diga, yo fui. No, no, no. Pero muchos se ponían a memorizar ese rato. O no les interesaba memorizarlo. No les interesaba hacerlo. Un versículo. Un versículo. Y luego cuando estamos en medio de las batallas, no sabemos con qué pelear. Porque en todo ese tiempo no estuvimos afilando nuestra espada. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces memorice la palabra de Dios. Otro tip que le puedo dar es tome el control de sus pensamientos. El escritor del Salmo 42 estaba teniendo una lucha con su mente, una lucha con Dios. Pero en el Salmo lo vemos luchar por fe y por la esperanza que hay en Dios. Y una de las cosas que él hace es predicarse a sí mismo. En el versículo 5 dice del Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. ¿A quién le habla? A su alma, a su alma. Entonces usted lo que tiene que hacer es tome control sobre sus pensamientos. Cuando vengan los pensamientos de que todo está acabado, de que quéjate de Dios, cuando venga como la esposa de Job y le dijo, oye, maldice a tu Dios y muérete. Tome control sobre sus pensamientos. En el libro de Depresión Espiritual, sí, es Martin Lloyd Jones. Le pongo aquí los apellidos de Martin Lloyd Jones para que usted busque ese libro si usted está pasando situaciones difíciles. Ok, entonces, y el libro es Depresión Espiritual. Y voy a leer un extracto de ese libro. Y él dice, ¿te has dado cuenta de que la mayor parte de tu infelicidad en la vida se debe al hecho de que te estés escuchando en lugar de hablarte a ti mismo? Esto no tiene nada que ver con la confesión positiva, por si acaso, ¿sí? Esto tiene que ver con someter nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Ahora, toma esos pensamientos que vienen de ti en el momento en que despiertas por la mañana, no los has ignorado, pero te están hablando, te traen problemas del ayer, alguien te está hablando. ¿Quién te está hablando? Tu yo te está hablando. Ahora, el tratamiento de este hombre, el de Salmo 42, fue este. En el lugar de permitir que el yo hable, ¿sí? Él comienza a hablar consigo mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Pregunta a su alma. Lo había estado deprimiendo, aplastándole. Entonces se pone de pie y le dice, yo, escucha un momento, te voy a hablar.
y comienza a hablar la palabra de Dios. Confía en tu Dios, confía en el Señor. Él sabe qué es lo mejor para mí. Él sabe que todo esto es parte de su plan. Estas son sus metas conmigo. Tranquilízate y confía en el Señor. Deja de abatirte, deja de deprimirte, deja de perder la esperanza y pon tus esperanzas en Cristo. Pon tu fe en Él. Él es bueno, Él es amoroso, Él es misericordioso. Puede que nos deje todo el mundo, pero Él nunca nos va a dejar. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿A cuánto Dios habla a su vida con esto? Entonces toma el control de sus pensamientos. Otro tip que te doy es deja que alguien te escuche. Deja que alguien te escuche. Y vamos a hablar de esto la siguiente semana más. Pero a menudo, en tiempos de aflicción, ya sabemos qué hacer, según nosotros, ¿ok? Ahora, sabemos dónde nuestros corazones, esto sí es verdad, sabemos dónde nuestros corazones están creyendo mentiras acerca de Dios. Sabemos cuáles pensamientos necesitamos borrar de nuestras mentes, ¿sí o no? Sabemos que necesitamos tiempo en la palabra de Dios y no lo estamos haciendo. Simplemente no queremos. Y algunas veces lo mejor es hablar con un amigo que esté dispuesto a escuchar. Amén. Al hablar, nos encontraremos explicando a la otra persona lo que necesitamos hacer para tener fe en Dios y luego lo haremos. Es importante hablar con un amigo, es importante hablar con un hermano. Por eso es importante que nos reunamos acá y sí es mucho más importante que nos congreguemos de una manera presencial. En serio, oren para que lo podamos hacer pronto, por favor. Porque hay muchos que se están desanimando y eso no es bueno, ¿sí? Créanme que a mí me carga mucho su salud espiritual, que ustedes estén bien con el Señor. Y el último punto es el último tip de esto que estamos hablando sobre recordar la Biblia, ¿no? Es deja que alguien te hable, deja que alguien hable. En ese sentido, no permitas una conversación unilateral, solo tú hablando, hablando, hablando. Una de las mejores cosas para tu fe es escuchar acerca de la fe de otra persona. Amén. Pregúntale a un amigo que le esté yendo bien, qué está haciendo Dios en su vida en ese momento. Pregúntale qué ve en sus tiempos en la palabra. Pregúntale cómo se siente alentado en su fe. Incluso pregúntale a un amigo que está pasando por situaciones difíciles, cómo te sientes y enseguida tal vez eso va a ministrar tu vida. Ustedes no tienen idea, yo les he dicho cómo ustedes edifican mi vida. Cómo ustedes edifican mi vida, pero un montón, iglesia. Solo haber hablado el otro día con Kevin, que yo estaba muy triste por todo lo que estaba pasando, yo les dije, y me puse a llorar y toda la tontera. Y de repente hablo con Kevin y salí de ahí súper animado. De alguien que decir, mira, me está pasando esto, es horrible, pastor, me dijo, pero no puedo dejar de tener fe, no puedo dejar de orar, no sé qué pasa. Eso edifica, mis hermanos. Por eso la Biblia, el cristianismo no es para andar caminando solo. Necesitamos, hermanos, necesitamos relacionarnos. Amén. Y cuarto punto, hasta ahora que hemos visto, lee la Biblia, ora la Biblia, memoriza la Biblia. Y por último, canta la Biblia. Cante la Biblia. A cantar la Biblia. Es que yo no sé cantar, ya le voy a dar unos links para que se baje unas buenas canciones, ¿ya? Unas buenas rolas, unos buenos cumbiones. No, no, no. Cante la Biblia, ya le voy a enseñar cómo, porque a veces ponemos cualquier canción porque decimos, ay, es que es de este cantante famoso, pero si no está de acuerdo a la palabra, ya vamos a ver. Ahora, ¿de qué manera el canto despierta la fe? Ahora, sufrir bien no solo consiste en someter nuestra voluntad y entendimiento a los propósitos de Dios, también implica, iglesia, alinear nuestros sentimientos a Dios. Jonathan Edwards lo pone de una manera muy interesante. Jonathan Edwards es otro autor que yo les recomiendo, es un poco viejo, él es del Gran Despertar en Estados Unidos de hace mucho tiempo, pero ahí les pongo el nombre. Jonathan Edwards explica, el deber de cantar alabanzas a Dios parece otorgarse por entero para exaltar y expresar afectos religiosos. No hay otra razón por la que deberíamos expresarnos a Dios en verso en lugar de en prosa y con música, excepto que estas cosas tienen una tendencia a mover nuestros sentimientos y eso no está mal. ¿Sí? Vemos esto en los salmos.
Otra vez en el Salmo 42, cuando le dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi corazón, y mi oración al Dios de mi vida. Oye, qué tremendo, qué hermoso que es el Salmo. Si usted no sabe cómo orar, agárrense de un Salmo y ore. Y mi oración al Dios de mi vida. Su súplica por la vida la realiza a través del cántico. Vemos aquí a este salmista. Y así es como Dios lo mueve de la desesperación a la esperanza. Cantar, iglesia, puede ayudarnos a recordar la verdad acerca de Dios. Y lo que hace que lo que cantemos sea aún más importante, ¿sí? Porque nos acerca a la verdad de Dios. Entonces, cuando estés cantando por fe, asegúrate de estar cantando la Biblia. No cualquier canción famosa cristiana, vamos a cantarle al Señor y ponemos a Alex Zurdo, ponemos a Funky, un rap, hay un reggaetón, eso es mi Señor, no, mi hermano. Primero acérquese con reverencia ante el Señor y cante canciones bíblicas. Yo siempre les he recomendado a Jonathan y Sara Jerez, eh, que ellos tienen, tienen mucha música en español. Estos ministerios que les voy a pasar tienen música en inglés, pero también en español. Les paso aquí porque para mí creo que es importante que ustedes tengan estos cantantes, porque luego están escuchando a cualquier cantante y simplemente no está pasando nada. Eso no alimenta la fe. Lo que alimenta la fe es que esa canción tenga que ver con el Señor, tenga que ver con la palabra. Justo ahorita, hoy de mañana, escuché una canción que me encantó y la voy a escuchar mucho tiempo. Sí, y con mi esposa le pusimos a mi hija y me parece hermosa porque no solamente es una melodía preciosa, es una letra hermosa. Justo estaba leyendo la letra, está en inglés, pero hay subtítulos y todo. Y decía, ¿has visto las estrellas? ¿Has visto la inmensidad? Entonces no tengas miedo. Y es como que, gracias Señor. ¿Me entienden? Hoy en día ya no se cuida la teología de las canciones. Simplemente porque no, pues que se canta con el corazón, no, pero también debe tener respaldo bíblico. Debe estar cantando la Biblia lo que usted canta. Amén. Así que le mando esos 4 grupos. Si yo tengo más, le voy a seguir mandando más porque eso es importante. Algo que decía Jonathan Jerez en una canción que se llama En esto conocemos, de su amor. Es una canción preciosa. Y él dice, antes de cantarla, le dice, mis hermanos, quiero decirles que esta canción me tomó 6 meses en hacerla, porque todos los días le preguntaba, Señor, ¿cómo puedo cantar la teología de tu amor? ¿Cómo puedo expresar tu amor teológicamente en una canción? Y el hombre estudió, leyó, preparó esa canción, la letra en 6 meses. Y cuando usted canta esa canción, usted está cantando la Biblia. Amén. Conclusión. Conclusión, todo esto nos ayuda a darnos fe. Todo esto, leer la Biblia, orar la Biblia, memorizar la Biblia, cantar la Biblia, nos ayuda a tener fe para que podamos esperar pacientemente. Yo sé que usted, tal vez mi hermano, está sufriendo. Y en parte como su hermano me duele. Me duele como los amigos de Job. A mí me parece hermoso lo que hicieron los amigos de Job, antes de que metan la pata hablando, ¿no? A veces es mejor que un amigo se quede callado, pero que esté ahí. Porque alguien me decía, yo le decía a alguien, oye, pero tú eres mi amigo, pero nunca estás. Me dices que estoy tan mal que ni siquiera sé qué decirte. Le digo, es que ni siquiera tienes que decirme algo, solo tienes que estar ahí. ¿Entiendes? Entonces, eso es algo que hicieron los amigos de Job. Por eso nosotros como iglesia debemos estar así los unos por los otros. Yo sé que usted está sufriendo, no me gusta, le soy honesto que sufra usted, mi hermano, pero al mismo tiempo sé que el sufrimiento Dios lo está usando por algo también. Y todo lo que le estoy enseñando hoy nos da fe para que podamos esperar pacientemente. El sufrimiento se mueve lentamente muchas veces, ¿sí? Y el alivio puede venir lentamente, pero como dice el salmista en Salmos 25:3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán avergonzados, serán confundidos.
Te lo prometo. Él tiene algo bueno en mente por cada minuto que pasa mientras esperas su alivio. Pero espere con fe, mi hermano. Espere confiado. Todo este sufrimiento tiene sentido. Todo este sufrimiento tiene un porqué. Aunque el alivio esté viniendo de una manera lenta, que a veces quisiéramos que viniera ya. Quisiera sentirme súper aliviado. Quisiera sentir que el Señor ya me esté hablando ya. Que el Señor ya haga un milagro ya. Y aunque muchas veces viene el alivio así de lento, mi hermano, pero va a llegar. Pero va a llegar. Él es ungüento para nuestras vidas. Él es consuelo para nuestras almas. Él es todo lo que usted y yo necesitamos, mi hermano, mi hermana amada. Yo sé que tal vez ahora está pasando sufrimiento y tal vez ha pensado muchos en alejarse del Señor. No lo haga. No lo haga. Al contrario, use esto para confiar más en el Señor. Alguien me decía, pero ¿por qué me pasa todo esto? Y yo le decía, pero ¿qué pasaba si esto te pasaba y no tenías el Señor? ¿Cuántas veces hubiera estado tan perdido? ¿Cuántas veces hubiera hecho locuras? ¿Cuántas veces en serio la depresión se hubiera apoderado de mí hasta el punto de hundirme? Si no fuera porque abrí ese libro y vi que tengo esperanza, vi que tengo un Dios que me ama. Y tal vez eso no alivió en ese instante mi sufrimiento, pero eso sí avivó mi fe. ¿Es posible tener fe y sufrir al mismo tiempo? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Porque el espíritu está gozoso, el espíritu tiene fe, el corazón, el alma tienen fe, pero la carne sufre. Pero podemos tener fe en medio del sufrimiento. Y así como viene el sufrimiento, viene el alivio también. Así como viene el sufrimiento, viene el alivio también. Así que mi hermano, tenga esperanza. No todo está acabado. No todo ha terminado. Aún hay mucho de lo que el Señor quiere hacer. Confíe en Él. Agarre su mano en Él. Deje que Él lo sostenga con su mano y camine junto a Él. ¿Cuántos dicen amén? No es en sus fuerzas, mis hermanos. El día de hoy, yo quiero que usted entienda que es por fe, así que cerremos todos nuestros ojos.